Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Chebaile, soy el Contralor del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana. Bienvenidos al segundo y último día de las conferencias virtuales denominados Diálogos sobre los retos de la gestión pública. El día de hoy veremos el tema de fiscalización y entorno digital en tiempos de pandemia. Este evento es organizado por el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana. Me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy escucharemos las experiencias, problemáticas, visiones sobre la fiscalización de los recursos públicos, sobre todo del Estado de San Luis Potosí. A todos nos interesan mucho los retos que tenemos ahora en este tiempo de pandemia para hacer una buena fiscalización, para recibir una buena fiscalización de los recursos públicos. En este momento, quiero comentarles que mucha gente, muchos académicos, muchos profesionistas están conectados a través de nuestras redes sociales, sobre todo todos los alumnos de las universidades y a través de YouTube. Les agradezco a todos la conexión al evento. Voy a plantear un poquito la mecánica del evento. Bueno, cada uno de los panelistas tendrá 8 minutos para exponer su ponencia y les pido a todos un poquito apagar los micrófonos cuando no estén interviniendo, obviamente para tener una mejor calidad del audio. Bueno, para empezar, vamos a comenzar con la bienvenida por parte de la presidenta del CEPAC, la maestra Laura Elena Fonseca Leal, anfitriona del evento, y que nos dirigirá algunas palabras. Muchas gracias, maestra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a los diputados José Antonio Zapata y al diputado Eugenio Gobea, al consejero nacional, maestro Martín Faz Mora, al maestro Alfonso Nava, a la contadora Ileana Catalina Arriola y al representante de la UVM, Saúl Eduardo González. Muchas gracias por acompañarnos. Estos foros son una idea del Contralor interno para dialogar sobre estos retos que ahora tenemos en la fiscalización. Ayer tuvimos una mesa que se llamaba Retos de la Administración Pública y reflexionamos sobre esta parte que la pandemia mundial ha afectado a la administración pública. Platicábamos de la abrupta interrupción de actividades y cómo rápidamente tuvimos que adaptarnos para hacer actividades, algunas semipresenciales y algunas otras por la vía virtual. La administración pública en sus 3 poderes, órdenes de gobierno, niveles, instituciones y organismos, tuvo que adaptarse en estos 6 meses a esa forma de trabajo. De un solo golpe se rompió el orden sistemático que teníamos en la administración pública. Pero no, esto traspasó todavía más la confusión de los ciudadanos. Será algo sobre lo que se tendrá que trabajar y escribir muchísimo, donde se confundieron las obligaciones con derechos y los derechos con obligaciones. Cuando aún en este país no hemos consolidado el entendimiento y el respeto a los derechos humanos, nos viene este problema, donde sí, el derecho máximo es la vida, el derecho máximo es la salud, pero también tenemos obligaciones ciudadanas y obligaciones políticas, como es la rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que reflexionar permanentemente los funcionarios públicos, porque adicional a que tenemos la certeza de un empleo y de un salario del cual no tienen muchos esa certeza, tampoco ha sido fácil trabajar bajo nuevos esquemas y con incertidumbre, sin tiempos definidos para
para poder planear sin tiempos definidos para un cambio de actividades. Con pena por la pérdida de los compañeros, en algunos casos, con pena por los familiares o por la misma enfermedad en algunos casos. Ha salido el carácter de la gente. Aquí en el Consejo ha salido el carácter de la gente. Hay gente que ha tenido carácter después de haber estado enfermos, han regresado. Es donde se puede ver cómo la gente coopera, cómo forma parte de un grupo tanto para conservar la salud como para mantener y cumplir con la responsabilidad. Y hay otros que no lo hacen de esa forma. Su reacción es el miedo, es la distancia, que es muy plaudible mientras sigan con sus responsabilidades y eso no sea un motivo para evadir la responsabilidad. Y sobre todo las responsabilidades constitucionales que a cada una de las instituciones nos han sido marcadas. Creo que este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy para hablar de la fiscalización, que tiene que ver con la adecuada rendición de cuentas por el uso de recursos públicos, o sea, en todo momento, todos los que utilizamos recursos públicos tenemos que rendir cuentas a los ciudadanos, a los contribuyentes. Me parece que esa es la importancia del foro y les agradezco infinitamente que hayan aceptado participar en él. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Agradecemos su presencia aquí en el foro. Bueno, pues para comenzar las intervenciones, los voy a dejar con el diputado, contador público, Juan Antonio Zapato Meraz, actual presidente de la Comisión de Vigilancia del Gobierno del Congreso del Estado de San Luis Potosí, que nos hablará de la visión en tiempo de pandemia, los aspectos que ve la Comisión de Vigilancia en coordinación con la Auditoría Superior del Estado, la forma de fiscalizar ahora los recursos en estos tiempos de pandemia, cuáles han sido las experiencias que se han tenido al respecto. Adelante, legislador. Muchas gracias por asistir al evento. Muchas gracias. ¿Me escuchan correctamente? Perfecto. Muy bien. Pues primero que nada, agradecer la organización por parte del contador público Jesús Chevaile, el esfuerzo de agrupar a ciertos sectores de la función pública para hablar precisamente de este tema que nos preocupa y nos ocupa a todos. Por supuesto, la maestra Laura Elena Fonseca, por parte del CEPAC, y este gran esfuerzo de los diálogos que se tienen que hacer y a lo que tenemos que precisamente darle prioridad al dialogar para poder construir. Quisiera empezar con el tema que me plantearon que pudiera desarrollar. Lo que me pidieron que pudiera desarrollar es una visión en tiempos de pandemia de la Comisión de Vigilancia en la fiscalización de los entes públicos a través de la Auditoría Superior del Estado y su forma de evaluar para que la ciudadanía se sienta atendida, experiencias y retos. Primero que nada, pues bueno, dar contexto general, el artículo 54 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí dicta que corresponde al Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del Estado la revisión de las cuentas públicas de los poderes del Estado y demás entes auditables con el fin de comprobar que se cumplan las normas, presupuestos, obras, metas, acciones y programas. Partiendo de ese precepto, de ese concepto, mencionar que son 114 entes los sujetos de revisión en el Estado. Hablamos evidentemente de los 3 poderes del Estado: Poder Ejecutivo, órganos desconcentrados, Poder Legislativo y Judicial, entes autónomos, como evidentemente está la Universidad Autónoma, la Fiscalía General, el propio CEPAC, los 58 ayuntamientos, los 58 sistemas DIF de los ayuntamientos, etcétera, que suman los 114 entes
objetos de revisión por parte de la propia Auditoría Superior del Estado. Entrando al tema del contexto de la pandemia, ya lo mencionaba muy bien la maestra Laurelena, creo que agarró mal parado a todos en general. Y en una situación de país y de lo que se ha dejado de hacer en el país durante mucho tiempo y durante muchos años. Y la fiscalización, evidentemente, pues no es la excepción, ¿no? En evidentemente en este contexto que hacía 100 años que a nivel global no se presentaba una pandemia, pues evidentemente el contexto o las realidades empezaron a salir a flote. Empezaron a salir que pues no contábamos con un sistema de salud apropiado, que la economía pues evidentemente no estaba en el país como hacían creer que estaba para hacer frente a este tipo de situaciones. La administración pública, pues evidentemente en el tema de fiscalización, pues no estaba preparada para realizarlo de manera en línea, rompió completamente todos los contextos habidos y por haber, incluso en las empresas, pues tuvieron que adecuar rápidamente sus esquemas o sistemas de negocio, validar unos nuevos para poder migrar a donde estaba cambiando competitivamente los clientes. Y pues bueno, fue algo que sacudió evidentemente no solo a la administración pública, sino que a todo el país y a todo el mundo. Permítanme desglosarle fechas importantes de la fiscalización en el Estado. En enero, la Auditoría Superior del Estado envía a la Comisión de Vigilancia un programa anual de auditorías. Este programa anual de auditorías le da vista a la comisión puede hacer o proponer modificaciones a este plan. A raíz de la pandemia o de esta nueva realidad en la que estamos viviendo, la propia auditoría realiza una modificación a este plan de trabajo que fue notificada el 7 de julio a la propia comisión, donde da de baja cerca de 94 auditorías de las 300 planteadas originalmente. Evidentemente, pues bueno, la Comisión de Vigilancia hace un replanteamiento de este plan de trabajo y hace la solicitud que estén contempladas estas 94 auditorías por la importancia y relevancia en el manejo de recurso público de estos 94 entes. Esto sucede en enero, el planteamiento del plan de trabajo de la Comisión de Vigilancia. En marzo, los 114 entes están obligados a presentar a más tardar el 15 de marzo la cuenta pública del ejercicio inmediato anterior. Quiere decir que en este ejercicio, el 15 de marzo, estaban presentando la cuenta pública del 2019, cuestión que, pues bueno, apenas íbamos entrando a este tema de la pandemia en México. Agosto y septiembre, que es ahorita en el proceso en el cual están, la ACE realiza mesas con los 114 entes auditables para aclaraciones de observaciones antes de presentar a la propia Comisión de Vigilancia como plazo al 31 de octubre para la entrega de informes generales, informes individuales de auditoría. Del 31 de octubre al 15 de noviembre, tanto la Comisión como el propio Congreso del Estado tiene para poder procesar esta información. Es un tiempo pues muy corto el que tenemos, cerca de 15 días para poderlo ya estarlo presentando en pleno y votando en pleno para valorar el trabajo que realiza la auditoría de la auditoría de estos 114 entes. Y posteriormente a la aprobación o desaprobación de este trabajo por parte del Congreso, que cabe aclarar aquí que la decisión del propio Congreso no afecta el proceso de auditoría, o sea, aunque el Congreso rechace el trabajo de la auditoría, pues el proceso sigue
y va encaminado a seguir dándoles los derechos de solventación a los propios entes auditables, que esto ocurre de diciembre entrando el próximo año. Entrando a, pues evidentemente, los retos o las conclusiones que que podemos sacar del área de fiscalización, las áreas de oportunidad, pues primero que nada el tema de la implementación del presupuesto basado en resultados, ya legislado, que cada peso que se gaste o que se erogue evidentemente esté bien relacionado o vinculado a un beneficio para la sociedad. La fiscalización en tiempo real, y aquí quisiera pues separar un poco lo que ocurre tanto en la fiscalización que tienen los partidos políticos, con la que tienen los entes auditables de la administración pública por parte de la ACE. Tiene mucho que aprenderle o hay mucho que copiarle a la fiscalización de los partidos políticos. La fiscalización de los partidos políticos las hacen en tiempo real, tienes temporalidad, la cual es sancionada. La fiscalización normal o de los municipios o del propio gobierno pues es mucho más laxa que la que utiliza el INE en los partidos políticos. Evidentemente, pues se encontraron con un reto y bueno, para poder iniciar a concluir, ya que ocupé mis 8 minutos, nos encontramos con un reto porque la propia auditoría no había avanzado en esquemas que ya se venían planteando anteriormente, como por ejemplo, pues la firma electrónica, que también ya está legislada. Hay una ley de firma electrónica, la cual pues hay que utilizar, y no se podía empezar la auditoría de los entes auditables porque se les notifica personalmente en lugar de usar toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Evidentemente que este es un gran reto, y para que la ciudadanía pueda empezar a percibir que se están realizando realmente fiscalizaciones de recursos públicos óptimas y adecuadas, pues se tienen que dar varias cosas. Una, existe un gran rezago en materia de responsabilidades administrativas por parte de la fiscalización en el estado de San Luis Potosí, de un atraso de cerca de 14 años, más de 3.500 expedientes, donde desafortunadamente no ha habido culpables de las observaciones realizadas a los entes auditables durante todo este tiempo, y donde evidentemente pues se aprecia la impunidad que impera en la fiscalización de recursos públicos. Mientras no demos mensajes hacia la ciudadanía de quien la hace, la paga, de quien opte por desviar un peso del recurso público va a tener sus consecuencias, pues desafortunadamente van a seguir con la dinámica que se ha seguido actualmente. Para esto, pues evidentemente habría que presentar por parte de la propia auditoría las denuncias penales correspondientes, los procesos administrativos sancionatorios, la inhabilitación de funcionarios públicos, el resarcimiento del daño al erario público, las multas a las cuales son objeto, y cosas que evidentemente no han pasado en cerca de 14 años. Desde la Comisión de Vigilancia, al menos este año, hemos tratado de estar impulsando todos estos renglones para poder cerrar este círculo de la fiscalización, la cual tiene muchos retos, no solo por el tema de la pandemia, sino porque ya venía arrastrando con un atraso pues importante en el tema de la fiscalización y rendición de cuentas en el estado de San Luis Potosí. Y ahora con la pandemia pues se agudiza aún más. Es cuanto, y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, diputado. Nos queda muy claro la problemática a seguir tanto por la Comisión de Vigilancia como por la Auditoría Superior del Estado para abatir todos estos temas. Antes de continuar, quiero comentarles que en este momento se encuentran algunos de los rectores de las universidades potosinas conectados. Tenemos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tenemos a la Universidad de Matehuala, tenemos a la Universidad del Valle de México, tenemos a la Universidad Cuauhtémoc, tenemos a la Universidad Tangamanga,
tenemos el Instituto Panamericano de Estudios Superiores Abiertos y a Distancia. Les agradecemos a los rectores, a los representantes y a los alumnos por seguir esta transmisión. Muchas gracias. A continuación, voy a ceder la palabra al primer consejero nacional potosino electoral, al maestro Martín Faz Mora. Sabemos que su nuevo cargo le demanda muchísimo tiempo. Maestro, muchísimas gracias por concedernos estos minutos. Y el maestro nos va a hablar un poquito o mucho sobre el tema de la fiscalización a los partidos políticos, tema obviamente que desarrolló en el Consejo Estatal Electoral y ahora en el INE, pues tiene unas nuevas propuestas y un tema que tiene un gran expertise el maestro. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes en casa, tal cual, aquí con el CEPAC y acá en San Luis. En efecto, la fiscalización, como ya lo señalaba ahorita el diputado Antonio Zapata Meraz, en el INE, pues ha habido grandes avances. La fiscalización es una de los elementos de la función electoral. No era uno de los elementos de la función electoral de manera inicial, cuando el sistema político, cuando el sistema electoral se fue construyendo en el país, sino que fue una función, la función de la fiscalización se añadió a la función de organizar elecciones ya poco después en el sistema electoral, pero se ha ido desarrollando con bastante amplitud. Hoy día representa uno de los elementos fundamentales de la función electoral. A partir de la reforma electoral del 2014, esta función pasó a ser de manera constitucional exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Se hizo un ejercicio de concentración, de fiscalización fuerte, ¿no? La fiscalización que se llevaba antes en los órganos electorales locales pasó a estar a manos del INE, que hoy día realiza la fiscalización de todos los partidos políticos nacionales, de los partidos locales, de las candidaturas independientes locales, desde luego las federales. Y todo esto lo hace a través de un sistema integral de fiscalización que efectivamente es un sistema en línea que permite ir... uno de los grandes problemas que tenía la fiscalización en materia electoral hasta antes de la creación del sistema integral de fiscalización es que era muy posterior a cuando ocurrían los hechos. No sé si ustedes recuerden, por ejemplo, asuntos como el de Monex, por decir una cosa así, se vino resolviendo pues prácticamente año y meses después de que ya había concluido el proceso electoral, y entonces una de las cosas que se hicieron para las reformas del 2014 fue acortar los tiempos de la fiscalización y implementar que el sistema integral de fiscalización fuera más en línea. Se establecieron plazos a veces muy cortos, creo yo, para la fiscalización, porque además también se introdujo este elemento de que si existía un rebase del 5% de los topes de campaña, eso podría ser determinante para anular la elección si la diferencia entre el primero y el segundo lugar era pequeña, ¿no? Entonces, este elemento de fiscalización supuso que los tiempos de la fiscalización se recortaran más y que se tratara de fortalecer el sistema de fiscalización integral del instituto. A pesar de todos esos avances, que son importantes y que han dado resultados, hay algunos retos serios para la fiscalización en tiempos de pandemia, porque va a representar está representando ya un problema, y seguramente lo va a seguir siendo, tanto para partidos, para candidatas y candidatos, como para las propias autoridades electorales.
Mientras que partidos, candidatas y candidatos deberán reinventar la forma de hacer campañas, por ejemplo, las autoridades deben acoplar todos sus procedimientos a fin de que aún ante la nueva normalidad, estos procedimientos conserven sus estándares de certeza y de confiabilidad. Y el caso de la fiscalización de los recursos de las campañas, por ejemplo, de los partidos políticos, pero particularmente de las campañas, pues no será la excepción. Si bien los sujetos obligados presentan sus informes a través de este sistema de fiscalización, que es la principal herramienta de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para hacer la revisión, lo cierto es que existe una serie de procedimientos de comprobación que no se pueden realizar en línea. Por ejemplo, los monitoreos en vía pública, la verificación de eventos proselitistas, la circularización con proveedores, el cruce de información remitida con autoridades como el SAT, la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, hay una serie de actividades que requieren trabajo en campo, más allá de que la base de la fiscalización son los informes que suben los propios sujetos obligados, los partidos políticos o los candidatos y las candidatas al sistema de fiscalización. Se requieren hacer toda una serie de actividades de fiscalización en campo, particularmente durante el periodo de campañas. Por ejemplo, la fiscalización de organizaciones que pretendían registrarse como partidos, al igual que las precampañas de Hidalgo y Coahuila, han dado una pequeña muestra de los problemas que se pueden presentar, como es la imposibilidad de hacer comprobaciones de operaciones con proveedores o con otras personas involucradas, o bien no recibir la respuesta con la rapidez necesaria por parte de las autoridades fiscales y financieras, a través de las cuales se tiene acceso a la información protegida por el secreto bancario, fiduciario y fiscal. Acabamos de terminar un proceso de registro de partidos políticos que en el tema de fiscalización, por ejemplo, pues tuvo algunos aspectos relevantes, sí, en la decisión final, pero también mostró algunas de las limitaciones que la pandemia presenta, como para, por ejemplo, realizar, por ponerles un ejemplo, las asambleas que realizaban los partidos políticos, si bien personal del INE estaba presente para dar fe de la asistencia, del registro y demás, después se tenía que hacer una muestra del 10% de esas asambleas para ser visitados y saber si se les habían dado o no se les habían dado dádivas, por ejemplo, para saber si era válida o no. Pero, por ejemplo, esta muestra del 10% aleatoria no pudo realizarse en algunos lugares donde había semáforo rojo, por decirlo así. Y luego en otros, y de esa muestra del 10%, pues en muchas ocasiones el trabajo de campo, de ir y visitar a las personas, no pudo realizarse por la pandemia, o no por lo menos con toda la profundidad que se debiera, más allá de que luego a veces pues, no encontramos a las personas, pero es un ejemplo, ¿no? de algunas de las cosas que pueden ocurrir. Por otro lado, también las autoridades fiscalizadoras, tanto por parte del INE como por parte del SAT, la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues han también cambiado sus reglas de trabajo a partir de la pandemia, pero por el tipo de información que manejan no pueden hacerlo desde casa, por lo que es imposible que laboren a su capacidad normal y entreguen la información en los tiempos que se acostumbraban y que impone la ley a la Unidad Técnica de Fiscalización. Recuerden que hay plazos muy cortos para la fiscalización en materia electoral, tanto por el efecto que puede tener el rebase de los topes de campaña en el caso de las campañas, como también para, por ejemplo, otorgar registros a partidos políticos. Toda la parte de fiscalización tiene que estar antes de que se les dé el registro. Entonces, los tiempos son muy cortos. Lo mismo ocurre con las candidaturas independientes. De hecho, para poder obtener el registro de las candidaturas independientes, debe de existir también un dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización de que comprobaron sus ingresos, de que todo se hizo bien, e incluso el que el dictamen no sea probatorio puede significar la pérdida del registro para las candidaturas independientes, lo cual ya ha ocurrido en muchas ocasiones. Pero sí ha pasado que con la pandemia muchas veces la Unidad Técnica de Fiscalización del INE no ha podido obtener la información de estas autoridades con las que se hacen cruces de información
para tener la fiscalización a fondo, ¿no? Una posibilidad es que ante ese contexto la unidad técnica de fiscalización pues dé prioridad a los casos en los que la fiscalización puede tener un impacto en la elección, como en aquellas elecciones donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%, como ya lo había señalado. Otro reto sobre la vigilancia estricta de los gastos para evitar que los partidos y candidatos no tengan ventajas indebidas con la pandemia, por ejemplo, con la entrega de utilitarios no permitidos, como puede ser gel antibacterial, guantes, caretas, pruebas de COVID, o que se aprovechen de la crisis económica para hacer algún tipo de dádivas. De hecho, hoy miércoles la Comisión de Fiscalización del INE estaba por resolver una consulta sobre este tema, donde se pretende dejar muy en claro que los partidos pueden comprar todo el material de protección y de sanitización con cargo al gasto ordinario, tanto el que corresponde a la operación de los funcionarios, el de las sedes partidistas e incluso el de los representantes de casilla, que si bien ese gasto va a ser un gasto de la jornada electoral, no será sumado a los topes de campaña cuando se trate de material de protección para sus representantes ante las casillas, lo cual es una modificación de criterio que se tuvo que hacer pues por el contexto de pandemia en el que está. No hay que olvidar que además ya tenemos elecciones pues, prácticamente enfrente, en Coahuila y en Hidalgo, serán el 18 de octubre. Si bien las elecciones de junio del próximo año quisiéramos creer que la situación sanitaria será distinta a la que estamos atravesando hoy día, pues la previsión es que se tendrán que seguir tomando medidas de esta naturaleza. Y también otro aspecto que consideró la Comisión de Fiscalización el día de hoy es que los únicos utilitarios permitidos, como son los de carácter textil, por lo que en principio solo estarían permitidos los cubrebocas de tela, ¿no? Por ejemplo, para que pudieran estar dentro del gasto ordinario, ¿no? Son algunas de las cosas que la pandemia está teniendo también que modificar algunos de estos criterios. Finalmente, es muy probable que esa reinvención de las campañas electorales las haga migrar a las redes sociales y darle un mayor peso a su propaganda por Internet, por lo que el INE debe estar muy pendiente de los nuevos canales de comunicación que generen las y los candidatos con sus electores. En principio, se deben extender los monitoreos que ya se hacen a Facebook y Twitter a otras plataformas como puede ser Instagram, TikTok o incluso Telegram y verificar un mayor número de portales de Internet. Recuerden que las redes sociales, el Internet es un campo un tanto cuanto gris en materia de fiscalización, que si bien se hacen ya monitoreos en Facebook y en Twitter, cada vez aparecen más aplicaciones en las cuales pues partidos o candidatos, autoridades hacen promoción y bueno, habrá que ir ampliando también la fiscalización a estas otras plataformas, ¿no? Estos son pues algunos de los retos en materia solo de fiscalización en cuanto a función electoral que creo que el INE deberá enfrentar tanto en las elecciones de Hidalgo y Coahuila, cuyas campañas electorales empezaron ya precisamente el pasado fin de semana, y que el 18 de octubre, como ya lo señalé, será el día de la jornada electoral, pero muy probablemente el inicio también de las campañas, de las precampañas casi seguramente, o del periodo en el que candidaturas independientes estarán buscando el apoyo ciudadano, pues ocurrirá en noviembre, en diciembre, quizás enero en algunos casos, pues será un periodo en el que todavía la pandemia seguramente estará presente y representará entonces la oportunidad de aplicar algunos de estos aspectos y de mejorar estos aspectos de fiscalización que ya durante este periodo de contingencia sanitaria, sobre todo con el tema del registro de partidos políticos nuevos y de las precampañas que ya se hicieron en Coahuila y en Hidalgo, mostraron pues algunas limitaciones, a pesar de que el sistema de fiscalización integral del INE es un sistema bastante eficaz por ser un sistema en línea. Pero creo que estos son algunos de los retos, no digamos ya los retos sanitarios que tendrán que enfrentarse en la jornada electoral, porque bueno, el impacto presupuestal que estamos calculando para la jornada electoral es de 400 millones de pesos aproximadamente para el gasto de geles antibacteriales, de cubrebocas, de caretas. En fin, lo dejaría hasta aquí porque creo ya he agotado también Muchas gracias. Estoy por agotar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, consejero. Aprovecho la oportunidad para desearle mucho éxito en este nuevo encargo y reconozco los restos que enfrentará el INE ahora a partir de este inicio del proceso electoral, que fue el día lunes, ¿verdad? El inicio del proceso electoral
que se tuvo, y pues estamos viendo pues esa visión que se tiene ante la pandemia y lo difícil que va a ser pues tanto operar las elecciones como pues fiscalizar todos los recursos públicos que se le dan a los partidos políticos. Muchísimas gracias, consejero. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, continuamos y a continuación voy a hacerle la palabra al diputado, al contador público certificado, Eugenio Gobea Arcos, quien nos hablará de sus experiencias y perspectivas ante las propuestas de las mejores prácticas para las auditorías digitales, su punto de vista y su visión acerca de las auditorías como contador. Muchas gracias por acompañarnos, legislador. Le dejo los micrófonos. Gracias. Saludo a mis compañeras y compañeros panelistas y reconocer a mi colega Jesús Chebaile por este esfuerzo, pero especialmente por el apoyo de la consejera presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosí, a la maestra Laura Fonseca, para realizar este esfuerzo, que son temas que verdaderamente vale la pena abundar. Lamento decirles que yo tengo una visión pesimista de la situación por la que estamos atravesando. No hay una persona, un ser vivo al menos en nuestro país, que tenga memoria de una crisis tan profunda como la que estamos viviendo y a la que vamos a entrar. Se nos vino el mundo encima, ya traíamos una crisis de seguridad, una crisis del sistema de justicia, una crisis petrolera con la quiebra de Pemex, que es inminente, y la crisis sanitaria nos deriva en una crisis económica. Y todo esto puede derivar, si no se toman las medidas pertinentes, en una gravísima crisis social. Estamos hablando ya de un estimado de 12 millones de personas que perdieron sus empleos entre formales e informales, solamente por citar una cifra. En este caso, es evidente que quienes tenemos una responsabilidad pública, tenemos que hacer un esfuerzo sustantivo precisamente para que los recursos se apliquen de manera honesta, transparente y eficiente. Y a mí no me gusta el término de combate a la corrupción, porque la corrupción no se combate, la corrupción se castiga. Y para esto precisamente habrá que reconocer que institucionalmente hemos sido omisos. Hay muchos huecos que dan espacio precisamente a la impunidad. San Luis Potosí, por ejemplo, al día de hoy no tenemos un fiscal anticorrupción. El sistema estatal anticorrupción no funciona, solamente por citar algunos casos. Y recordar que en su campaña, Andrés Manuel López Obrador, precisamente uno de los temas que ofertó en ese proceso fue el tema del combate a la corrupción, del castigo a la corrupción. Y a mí me parece, pues, que en este sentido tenemos que hacer un esfuerzo institucional mayúsculo para integrar, visualizar de manera integral todo el sistema de procesos, para precisamente establecer las políticas públicas que se requieren para atender los desafíos a los que estamos enfrentando en estos momentos, por un lado. También en el presupuesto, diseñar entonces los presupuestos en base a resultados, especialmente también manejar todo el tema de transparencia, rendición de cuentas, pero especialmente en el tema de fiscalización tenemos que ser muy puntuales en la auditoría de legalidad de obra pública y especialmente en la de desempeño, para ligar entonces de manera integral con el diseño de las políticas públicas y el ejercicio del presupuesto. ¿Y qué sucede después? El problema se da precisamente en que todo nuestro sistema de procuración y de impartición de justicia
pues ahí se viene otro problema. Si las investigaciones y las auditorías no están bien fundamentadas, pues muchas veces tenemos problemas serios para que la instancia adecuada, tanto en la Procuración de Justicia a través de la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República, proceda en consecuencia, y todavía quedan los tribunales de impartición de justicia. Entonces, es un tema muy complejo que no hemos podido resolver de fondo. Hay otros países, yo recuerdo Taiwán, por ejemplo, que en lugar de tener los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen 5. Uno de ellos es el que tiene que ver con el servicio civil de carrera, por ejemplo, en donde los exámenes son muy rigurosos para ingresar al servicio público, y el otro es precisamente como una especie de tribunal de cuentas. Entonces, necesitamos verdaderamente entender, asimilar a cabalidad que la indignación social pasa precisamente por el enriquecimiento inexplicable de muchos funcionarios públicos que tienen a su disposición cientos, decenas, miles de millones de pesos, y que al ejercerlos de manera indebida y seguirles un proceso, no son castigados con todo el peso de la ley y quedan impunes. Entonces, ese es el mayor desafío que tenemos quienes asumimos una responsabilidad, pero hace falta, desde el punto de vista, una visión de Estado de largo aliento que nos permita verdaderamente transformar esta terrible realidad que padecemos. Pero finalmente quienes conducen las instituciones son los que tienen que rendir cuentas de su responsabilidad. Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo una opinión negativa del desempeño de la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado no la hace, y no la hace porque le pagan. O sea, la hace, se ha convertido en una lavandería de cuentas públicas, y los diputados, en este caso yo formo parte del Congreso del Estado, tenemos una enorme responsabilidad para exigirle cuentas a la titular, y en caso de que no cumpla con las obligaciones que protestó, pues pedirle su dimisión. Y en este sentido, me parece que tenemos que asumir esa enorme responsabilidad. Así votó el pueblo de México, así votaron los potosinos, a tal grado que hoy por hoy ningún grupo parlamentario representado en el Congreso del Estado tiene mayoría absoluta. Somos 27 diputados y con 14 se hace la mayoría. El PAN llega con 6, el PRI llega con 5, Morena llega con 6, ningún grupo parlamentario tiene mayoría. Y se abre entonces el espacio para construir verdaderamente un rediseño institucional, pero hemos sido omisos, y yo soy parte de esta institución, y creo que estamos todavía en tiempo para verdaderamente entregar buenas cuentas de nuestra responsabilidad. Pero la situación que estamos padeciendo va a ser muy crítica, muy crítica. Lamento decirlo. Los procesos van a ser muy complejos que vamos a enfrentar, especialmente las generaciones que siguen. Pero evidentemente apalancar la fiscalización en la implementación de tecnologías de información, en el Big Data, será también indispensable. Esto tenemos que hacerlo a la mayor brevedad, pero se requiere voluntad política, se requieren recursos y se requiere esa gran visión compartida que al día de hoy por hoy no la tenemos. Y a tal grado que podamos, por ejemplo, incluso imagínense, utilizar drones en la fiscalización de obra pública. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación tiene una aplicación, una APP ciudadana, en donde tú puedes entrar directamente
y ahí está toda la información desplegada en una aplicación de las auditorías que tiene a su cargo la Auditoría Superior, que ya concluyó o que está en proceso, la Auditoría Superior de la Federación. Lo puedes buscar específicamente por estado, por municipio. Puedes entrar, es tan simple como bajar la aplicación y buscar la información de ese grado. Nosotros en San Luis Potosí no tenemos nada similar. Entonces, hay mucho que hacer. Se requiere precisamente que haya una enorme determinación, pero también hace falta el impulso de los ciudadanos. Yo creo que para tener mejores gobiernos hacen falta mejores ciudadanos y que la sociedad participa. Y tenemos que ir transformando nuestro sistema de una democracia representativa a una democracia participativa. Los ciudadanos tienen mucho que aportar, mucho que decir y mucho que hacer en todo este proceso de rediseño institucional al que estamos obligados ahora aún más por la pandemia. Porque la pandemia también abre un enorme espacio al ejercicio discrecional de los recursos públicos. Cientos, miles de millones de pesos se están ejerciendo de manera discrecional al amparo precisamente de la emergencia sanitaria. Y por eso, pues, los órganos de fiscalización tienen una mayor obligación de estar haciendo un esfuerzo para cerrar las puertas y ventanas a la corrupción y que quienes incurren en actos indebidos del ejercicio de recursos públicos sean castigados con todo el peso de la ley. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado. Y como dicen, el primer paso para resolver un problema, pues es aceptar el problema. Entonces, pues sí nos deja muchas cosas que pensar y visualizar cómo podemos resolver todas estas cuestiones. Muchísimas gracias, legislador. Bueno, continuando con el orden del día, ahora los vamos a dejar con la maestra Ileana Catalina Arriola Sánchez, contadora pública y maestra, y que es actualmente la Contralora Interna Electoral del Estado de Guanajuato, y nos va a tocar el tema de el estado de la vanguardia en el tema de fiscalización y la realidad de la fiscalización en el estado de Guanajuato. Agradecemos mucho, contadora. Le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir este panel con los diputados Pepe Toño, Beatriz Benavente, Eugenio Gobea, así como el consejero del INE, el maestro Martín Paz. También tenemos el gusto de compartir con el rector de la Universidad Benavente, Alfonso Nava, y agradezco muchísimo al contralor y amigo Jesús Chevaile, así como a la presidenta del CEPAC, Laura Fonseca, que también nos ha recibido en este espacio virtual el día de hoy. Bueno, por mi parte, escucho atentamente la problemática que ustedes plantean y algunas soluciones que ya se dejaron en la mesa respecto a la fiscalización que lleva a cabo el INE de manera efectiva en el uso de los recursos de partidos políticos con fines de procedimiento. Y ya nos hizo un esbozo el consejero Martín respecto de cómo tienen implementada la tecnología desde hace ya varios años, y pese a que cuentan con un sistema que vía remota les da acceso a la información financiera de los partidos políticos, también hace hincapié en que hay necesidad de hacer actividades presenciales, ¿sí? Aun cuando ya la tecnología para ellos no es algo novedoso, tenemos todavía este dilema de conjugar las leyes que nos dotan atribuciones de fiscalización contra las leyes de salud. Hace poco más de 5 meses, por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y por una obligación que se estipula en el artículo 140 de la Ley General de Salud,
en donde todas las autoridades estamos obligadas a establecer las medidas que estimemos necesarias para evitar la propagación de un virus letal, COVID-19, en este año. Tenemos también contextos legales en diversos estados de manera distinta. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento de Justicia Administrativa prevé que los plazos para la ejecución de los procedimientos podrá suspenderse en casos de fuerza mayor o fortuitos. Entonces, ahí hay ya una conjugación de normativa que nos permite hacer la suspensión de plazos y de actividades presenciales. Durante este espacio abordaré aspectos generales y relevantes relacionados con la problemática actual de la fiscalización en un contexto nacional y específicamente en el estado de Guanajuato. También como titular de órgano interno de control, tengo la obligación moral de resaltar que hemos enfrentado muchos retos para cumplir con nuestras atribuciones de fiscalización de recursos públicos. Porque si bien tuvimos una pandemia, nos fuimos a cuarentena que se extendió ya a casi 6 meses, el uso de los recursos no se detuvo y al contrario, el gobierno tiene la obligación de continuar con el cumplimiento de sus atribuciones. No puede detenerlo por la pandemia porque incluso las medidas que pueden prevenir a que este virus siga propagándose implican el uso de recursos. Nosotros como órgano interno de control hicimos una suspensión de plazos también para no sancionar a nadie, dado que estaban imposibilitados de hacer labores presenciales. No obstante, es necesario que los entes, los órganos internos de control y todos los demás entes dedicados a la fiscalización no paren sus actividades, inclusive con estas circunstancias actuales que vivimos ahora, ¿no? Tenemos que hacer uso de la tecnología en los diferentes procesos y aquí la cuestión es más bien aquellos entes o órganos internos de control fiscalizadores, ¿qué tan preparados estábamos para esto? Ya analizamos el caso del INE y que aún así no se escapa pues de los estragos de esta nueva normalidad. Bien, vamos ahora a retomar gradualmente estas actividades presenciales, pero creo que hay que rescatar algunas oportunidades que nos deja ya el tener que adaptarnos de manera muy rápida a herramientas colaborativas, a herramientas tecnológicas, a la comunicación vía remota, como en este caso, que tuvimos la oportunidad de reunirnos todos estando en diferentes sedes desde nuestras oficinas y que lo hicimos con un uso muy eficiente de recursos, pues no gastamos en viáticos, no gastamos en traslado. Eso hay un ahorro definitivamente de recursos. Ese ahorro de recursos debe utilizarse para seguir eficientando la labor de fiscalización, ¿sí? Tenemos ahora muchas ventajas y no debemos de dejarlas ir. Esperemos que nuestra situación actual, el contexto actual en materia de salud mejore, pero eso no implica que regresemos, que retrocedamos lo que ya hemos ganado. Hasta aquí dejo mi primera intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Contralora. Y el estado de Guanajuato siempre está a la vanguardia en los temas de fiscalización a nivel nacional. Es muy interesante ver sus planteamientos y muchísimas gracias por su intervención, Contralora. Bueno, pasamos al siguiente ponente, que es el maestro Alfonso Nava Díaz, es contador público y rector de la Universidad de Matehuala, que nos hablará del gran papel que juegan las redes sociales en la fiscalización y el vínculo con la sociedad. Muchísimas gracias, rector, por acompañarnos y le cedo la palabra. Muchas gracias, maestro. Con su permiso, consejera presidente, enhorabuena por la organización de estos diálogos. Empezaré con una frase que pues resume
Al parecer ya se nos congeló la imagen del rector. Mientras se restablece la comunicación, si les parece, a lo mejor algunos mensajes de las demás universidades. A ver si quieren los dejo con la VM. Saúl Eduardo, ¿le parece, rector? ¿Dar algún mensaje? Les cedo los micrófonos, lo que establecemos. Muchas gracias. Buena tarde a todos los que nos están escuchando. Espero que se encuentren en excelente estado de salud y resguardados lo más posible. Y si tenemos que salir, pues obviamente con las medidas de prevención. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, maestra Laura Fonseca y contador Jesús Chevaile, por la invitación. Es un placer estar aquí escuchándolos y compartiendo ciertos puntos de vista sobre la fiscalización. Mi intervención es muy breve, solamente algunos puntos, reconociendo el obstáculo o la situación que comentó el diputado Eugenio Gobea sobre la situación que si antes de esta situación de pandemia había ciertos conflictos en cuestión de la disposición de los recursos, ahora con esta pandemia pues es un reto aún mayor de cómo establecer una estructura que permita tener una observancia al 100% y corresponder con los valores que comentó, ¿no? Que sea un gasto honesto, transparente y sobre todo eficiente, porque lo que se busca es la mejora de la sociedad. Ese debe ser el principal objetivo de los partidos políticos y de las instituciones políticas. Entonces, es un gran reto en lo que podamos apoyar dentro de la universidad. Estamos más que abiertos para sumarnos a este esfuerzo. El segundo punto, también totalmente de acuerdo con que para tener mejores gobiernos necesitamos tener mejores sociedades y que los ciudadanos participemos en todos estos ámbitos que nos deben de interesar y tenemos que aportar nuestro grano de arena. En muchas ocasiones somos muy dados como ciudadanos a echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a las empresas de X o Y situación que se presentan en determinado momento, pero sin embargo, si nosotros nos comprometemos como mismos ciudadanos a participar, a entender la problemática y hacer las cosas de la manera correcta, estamos seguros que eso va a mejorar nuestra sociedad, que es uno de los principios que en la Universidad del Valle de México estamos trabajando desde nuestra rectoría institucional con el doctor Bernardo González Arechiga, de formar profesionales que agreguen valor a la sociedad, que no únicamente se queden con que ya terminé una etapa de mis estudios, sea preparatoria, licenciatura o algún posgrado, sino que realmente se preocupen o nos preocupemos por esos problemas que existen y que como ciudadanos podemos resolver. Tanto es la participación en la sociedad como es la responsabilidad social que todos debemos de tener como ciudadanos. En eso seguimos trabajando, en una preparación integral y bueno, felicitarlos por el trabajo que hacen. No es un trabajo sencillo y bueno, también comentando que esta situación de la pandemia vino a acelerar ferozmente toda la parte de implementación de ciertas tecnologías que más como desventaja tenemos que aprender a usarlo como una ventaja competitiva y sumarnos a esta implementación y a esta mejora de recursos tecnológicos para el desempeño de profesiones, ya sea en una institución pública o en una institución privada. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, rector del UM, por su participación. Ya tenemos por aquí de nuevo al rector de la Universidad de Matehuala. ¿Nos escucha? Sí, muy bien. Disculpe. Continuamos, gracias. Sí. Repito muy rápido la frase de la doctora María Marván Laborde: ser exigente con los políticos es una obligación de todos. Creo que es la esencia de esta reunión. La nueva normalidad de las campañas políticas es que la pandemia cambiará la manera en que los partidos políticos planearán y ejercerán sus recursos. Sobre todo, es muy probable que las campañas de a pie, de actos masivos, de banderitas y de pendones, se reduzcan considerablemente, al menos en las zonas urbanas, por lo que será necesario apoyarse en el entorno digital.
San Luis Potosí no es la excepción de los contextos nacionales. Es de las entidades en donde más del 65% de su población ha declarado ser usuaria del Internet. La revolución digital también ha transformado la forma de hacer política. Está directamente ligada al auge del populismo y las manipulaciones, prevaleciendo sobre las ideas. En las redes, todos pueden tener voz, que se hace muchas voces. Los medios digitales pueden hacer lo que antes hacían estrategas de mercadotecnia política, que hacían la segmentación del mercado electoral por clases económicas, geográficas o demográficas. Las redes, además de esto, utilizan variables como estilos de vida, motivaciones personales o identidad cultural para identificar el mensaje directo según se han clasificado los grupos electorales. Internet ha revolucionado el mundo de la propaganda política, ha roto paradigmas y ha construido nuevos modelos de posicionamiento electoral. Un nuevo ciudadano político empieza a emerger. Un ciudadano político que lamentablemente cree poco en los partidos políticos. Los medios digitales son eficaces pero incontrolables. A pesar de que en el reglamento de fiscalización, y aquí se ha referido, de fiscalización del INE, define de manera precisa la forma en que los candidatos y proveedores pueden trabajar digitalmente. La consultora Integralia encontró que por cada peso declarado de propaganda en Internet, en realidad se gastan 15. Y en el libro Dinero bajo la mesa, refieren que hasta 25 pesos. El problema radica en que los procesos de fiscalización se hacen a partir de los informes de gasto que presentan los entes fiscalizados y aunque la autoridad cuenta con mecanismos, con frecuencia carece de infraestructura y de la inteligencia financiera para detectar el flujo total. La única institución capaz de poderlo hacer sería el SAT. Un ejemplo de imposibilidad de fiscalización en redes es que en la campaña presidencial del 2018, el candidato licenciado Andrés Manuel López Obrador declaró no haber gastado ni un peso en propaganda de Internet. Una gran parte del dinero que se invierte en redes sociales se destina a páginas y bots para atacar a los oponentes, ya que la colocación de fake news se puede hacer desde un sistema de autoservicio que permite que cualquier persona pueda iniciar una campaña propagandística. La demostración contundente del uso de las redes sociales en campañas políticas han sido los casos en Estados Unidos de Barack Obama y el presidente Donald Trump, ambas campañas triunfadoras. Este último, con una comprobada campaña de propaganda negra en contra de su oponente Hillary Clinton. Esta herramienta de campaña negra política, y que sin duda le dio el triunfo, él la definió en 2 palabras: que la función de sus redes era distraer y atacar. Y sin duda le funcionó. En suma, en el entorno digital, mucho se puede hacer para las campañas electorales. Y en la fiscalización, con pandemia o post-pandemia, mucho hay que hacer. Quisiera, si me permiten, para usar un poco los minutos que me faltan, y usando la referencia de pandemia para hacer notar que el sistema de fiscalización electoral requiere una revisión a fondo. Por ejemplo, la malversación de los recursos públicos
que se asignan a los partidos políticos y que en el 2021 será un presupuesto histórico. 7.200 millones de pesos para los partidos políticos, pero que empieza desde el incumplimiento de que los comités nacionales asignen a los comités estatales y estos a los comités municipales el porcentaje de presupuesto que pueda corresponderles de acuerdo a su participación de votos. Es letra muerta. En las campañas existen los recursos de difícil o nula fiscalización. Destacan los fondos de particulares. Estas contribuciones privadas de gran importancia son la forma dominante de influencia política de constructores, de empresas de comunicación, de empresas transnacionales, como lo hemos visto, y por supuesto, la práctica generalizada de canalizar recursos de las finanzas públicas para beneficiar determinadas candidaturas. Con enorme preocupación, la participación del crimen organizado de financiar campañas a cambio de influencias, prebendas y protección. La debilidad institucional impide, lo decía el diputado Gobea, la falta de sanción al cuantioso desvío de recursos públicos y aportación de recursos privados con fines electorales. Muchos de estos delitos no tienen sustento legal o tristemente prescriben como delitos electorales. Podríamos citar algunos. Recordemos que el exbanquero Carlos Cabal Peniche fue acusado de fraude y detenido en Australia. Admitió haber conspirado y apoyado al PRI para realizar aportaciones ilegales por $4 millones. Hoy es uno de los empresarios destacados del actual gobierno. No podemos olvidar los videoescándalos actuales y pasados. Los pasados del licenciado René Bejarano y del senador Jorge Emilio González del Partido Verde. Y ahora casos Lozoya y Pío y David León. Hay muchos más. De igual manera, hay muchos temas más para mejorar la fiscalización. Muchísimas gracias. Gracias a usted, rector. Muy interesantes sus comentarios sobre el tema. Para concluir, le voy a hacer la palabra al rector de la Universidad de Tangamanga, el contador Ricardo. Muy bien. Si quiere. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, contador Jesús, por la invitación. A la presidenta Laura Fonseca, muchísimas gracias por esta invitación. Y un saludo a todos los diputados que están por aquí. Muchas gracias al Contralor y pues permítanme darles mi participación muy corta, pero darles un poquito de contexto de la situación como la vemos desde la parte académica en la Universidad Tangamanga. Primero, coincido totalmente con el contador Eugenio Gobea sobre que tenemos ahorita enfrente una crisis económica y social muy, muy fuerte. Les pongo el contexto. Nosotros en la Universidad Tangamanga arrancamos cuatrimestre en plena pandemia y cerramos cuatrimestre en plena pandemia y ahorita estamos arrancando, como las demás universidades también, un nuevo cuatrimestre en plena pandemia. Y parafraseando lo que dice la licenciada Ileana Arriola, que decía, ¿estamos preparados para enfrentar esta situación de la pandemia con los sistemas tecnológicos? La respuesta muy contundente en cuanto se refiere a la UTAN es que sí estábamos preparados. Teníamos una infraestructura sólida tecnológica para hacer frente a los alumnos con aulas virtuales, tenemos una plataforma virtual muy potente para poder tener en contacto todos los alumnos. Es más, nosotros nos fuimos casi una semana o 2 semanas antes a nuestras casas de que la autoridad lo dictara de esa manera. Entonces, teníamos los sistemas digitales listos, teníamos todo listo, pero a lo que no estábamos listos es a la crisis, como bien dice el contador Eugenio, la crisis económica y social que estamos viviendo actualmente. Hoy día tenemos un porcentaje increíble de deserción de alumnos de clase media baja de más del 25%, cosa que antes nunca se había vivido. Y eso es lo que debemos, creo que, sensibilizar para todos los
los políticos, que es lo que debemos de atacar en primera instancia, siempre ver la parte social, porque a final de cuentas los sistemas están para adecuarse a nuestro entorno y eso es lo que hacemos. Se buscan perfeccionarlos, los que no estábamos muy adecuados con el sistema, nos acomodamos y vamos buscando la forma de perfeccionarlos. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que la pandemia está causando realmente a nuestra sociedad, que está dejando a muchos muchachos de buena calidad, con muchas ganas, sin poder estudiar por la crisis económica. Nosotros en el Campus Industrias estamos ubicados en el corazón de zona industrial, de tal manera que nos pegó durísimo porque el 80% de nuestros alumnos están trabajando ahí en zona industrial. Entonces los están descansando, no tienen recursos y es una problemática real que derivado a una fiscalización debilitada, pues existe una desigualdad social, porque como bien decían, hay gente que acumula muchísimos recursos y por acá tenemos gente que necesita que sea apoyada para seguir con sus estudios y mientras los sistemas no nos den esa facilidad, pues seguimos atorados. Aquí mi propuesta es que perfecto, qué bueno que estemos tomando en cuenta todo esto de la fiscalización digital. Eso nos va a ayudar a acelerar procesos, porque a final de cuentas para eso son los sistemas, para acelerar los procesos, pero que siempre que hagamos todos estas campañas, estos proyectos, estas mejoras, no dejemos a un lado nuestro principal objetivo, que es ayudar a la sociedad civil mediante estos procesos, apoyar a la gente y no perder el contexto que la pandemia nos ha afectado emocional y socialmente durísimo. Y lo más triste es que es económicamente. Entonces, con esto cierro mi participación poniéndoles en el radar pues todas estas consecuencias económicas que realmente nosotros ya lo estamos viviendo, aun cuando estábamos preparados digitalmente para enfrentarnos. Tenemos una aplicación para tomar lista, teníamos el sistema para ver las aulas virtuales, teníamos la plataforma virtual para las clases en línea, nuestros docentes estaban capacitados, pero lo que nunca estuvimos preparados es cómo ayudo a un alumno que me dice, ya no puedo estudiar porque ya no tengo recursos, me descansaron, estoy con el 40% de mi ingreso, me despidieron, y esa es la realidad que tenemos ahorita. Espero que mi participación los ayude a tener este contexto, seguramente sí lo tienen bien claro, pero para enfocar estos esfuerzos de fiscalización, para hacerlos prontos, hacerlos transparentes y que ayude a abatir esta desigualdad y este problema económico que tenemos frente y que ya no es pasará, no, ya pasó, ya está sucediendo y tenemos que hacer algo para solucionarlo. Muchas gracias y entrego los micrófonos. Saludos a todos. Muchas gracias, rector. Muy buena su intervención y contextualizarlo a la vida, ahora esta nueva realidad que tenemos. Pues bueno, yo creo que ya terminaríamos. Si alguien quiere alguna última conclusión en el tema o algo, si no, daríamos por terminada esta. Le cedo la palabra a la presidenta, por favor. Si gusta prender su micrófono. De verdad que quiero agradecer a todos los participantes. Estuve en 2 reuniones al mismo tiempo, pero esta fue mejor, sinceramente, mucho mejor. Es un análisis más actual de las cosas y tratando de cerrar este círculo, ¿verdad? Y en qué parte tiene la fiscalización los funcionarios públicos, porque todos somos funcionarios públicos, estemos en un lugar o estemos en otro, tenemos la obligación de, por un lado, de garantizarle al ciudadano la rendición de cuentas, pero por otro lado también todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos la obligación, que trabajamos en el sector público, de garantizarles el ejercicio de sus derechos. Claro, cada quien en el ámbito de sus responsabilidades, el libre ejercicio de sus derechos. Y me parece muy relevante el cierre que nos hace el señor rector, los señores rectores, cuanto a lo que está sucediendo y a lo que puede llegar a suceder con la sociedad. Todos somos responsables de la sociedad como ciudadanos y más como funcionarios públicos. Entonces, el enfoque
de los recursos limitados, creo que es un tiempo, y la fiscalización, tendríamos que empezar por una racionalidad del escaso recurso público para garantizar a los ciudadanos lo que la Constitución establece que son sus derechos. A mí me parece que eso es algo que se puede recuperar ampliamente de este foro, y yo de verdad les agradezco mucho su participación. Muchas gracias, maestra. Pues es que yo creo que este tema da para mucho, podemos quedarnos aquí días platicando sobre el mismo y no nos alcanzará el tiempo. Yo quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que se conectaron y que dejaron numerosos comentarios. Al Contralor de Guerrero, al Liceo Héctor Avilés, a Patricia del Río Cortés, a Temo Ávila, Cintia Bautista, José Quesada. La verdad es que las redes sociales, tanto Facebook como YouTube, estuvieron muy activos. Les gustó mucho este foro. Nos piden que se repita en algunas cuestiones, habrá que verlo. Antonio de la Rosa, Gustavo Castro, Elías Piña, Marita Castro, Juan Carlos Torres, Francisca Zúñiga, Gabriel Escalante, Paco Lozano, Magdalena Coronado, María Elizabeth Peña, Mina Herrera, la maestra Zelandia, Minerva, la consejera Grace, todos muy participativos en estas redes sociales, les agradecemos mucho. Ya todos los ponentes tienen, por ahí les enviamos sus reconocimientos, ya lo de tener ahora de manera digital, también ahorrando un poquito el tema de impresiones y demás, pero bueno, el que lo necesite impreso con mucho gusto se los damos, de manera electrónica ya lo deben tener por ahí. Y pues espero que este foro haya sido de gran provecho para todos, les agradezco a todos los panelistas y a todos los que se conectan. Muchísimas gracias y nos vemos en otro momento. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, un gusto saludarles, hasta luego. Excelente tarde, buen provecho, muchas gracias, saludos. Gracias a todos, en verdad.